Hola, volvemos y continuamos con las clases de Matemática 2 de manera virtual, edición coronavirus. Como siempre, yo soy Julieta Mateucci y esta es la última parte de exponenciales y logarítmicos. Es el video número 4. Vamos a continuar y esta vez vamos a hablar de función logarítmica. Particularmente cuando hablo de función logarítmica me refiero a una función de este estilo. F de x igual al logaritmo en base a de x. Como siempre, a es un número mayor estricto que 0. Es el mismo numerito de exponencial. Cuando analizamos función logarítmica nos vamos a preguntar mayormente cuál es el dominio y cuál es la imagen de esta función, y más adelante en el video vamos a ver cuál es el gráfico de esta función. Siempre vamos a tener presente, siempre, la definición que dimos de logaritmos. La definición que dimos de logaritmos relacionaba dos expresiones, una exponencial y una función logarítmica, y una relación logarítmica. En el logaritmo lo que se despeja en todo momento es el exponente de la exponencial. Con esta relación, con esta definición así bien a la vista y bien clara, vamos a relacionar estas dos cosas. La función logarítmica que queremos ver ahora con la función exponencial que vimos hace como 2 videos. Buscamos dominio de imagen. Bueno, recordemos que era cada una de estas cosas. El dominio de una función es el conjunto de todos los números por los cuales puede ser reemplazada la variable principal, la variable independiente, normalmente la x. Es decir, todas las cosas que podríamos poner acá van a ser el dominio de esta función. De la misma forma que todas las cosas que podíamos poner acá correspondían al dominio de esta función. Por otro lado, la imagen de una función es el conjunto de todos los posibles resultados. O sea, si yo voy reemplazando la x por todos estos valores del dominio, ¿qué cosas voy consiguiendo? Serían todos los posibles resultados, lo que normalmente llamamos y, tanto acá como acá. Conocíamos los datos de dominio e imagen de la función exponencial, que repito vimos hace un par de videos. La función exponencial tenía como dominio todos los reales y como imagen solo los positivos. Ahora, ¿qué significaba esto? Primero, el a de las dos funciones que yo estoy trabajando, el a de la base y la base del logaritmo, es el mismo. Y en cada caso es un número concreto. Esto es como cuando trabajábamos con las raíces, uno va a decir raíz cuadrada, que corresponde a un x al cuadrado. Ese 2 que está en el índice de la raíz y en el exponente es el mismo. Acá va a pasar lo mismo. Ahora bien, el dominio de la función g, el dominio de una función exponencial, dijimos que es todos los reales. Eso quiere decir que en el lugar de la x, haciendo caso a esta definición, en el lugar de la x pueden ir cualquier número real. Ahora miremos este lugar, pensando en posición, y analicémoslo desde la definición de logaritmo. Ese lugar hace referencia a esto, que en la definición de logaritmo nosotros lo llamamos c, pero puede tener cualquier nombre. Es el exponente de la función exponencial. Y este exponente es el mismo que, en el caso del logaritmo, aparece como resultado. Y cuando miramos esto traducido a función, estamos hablando de el resultado también, lo que está despejado del otro lado del igual. Fíjense que poco importa cómo se llaman las cosas. Se puede llamar x, c o f de x. Lo que importa es el rol que ocupa. Y además, una vez que ya sabemos que el rol este es el mismo, si acá podía valer todos los reales, y es la misma cosa en todo esto, acá también puede valer todos los reales. Lo cual quiere decir que como resultado uno puede encontrar cualquier número. O sea, la imagen de esta función es el conjunto de todos los reales. Ahora miremos lo que pasaba con la imagen de la función exponencial. Como resultado, nosotros solo podíamos obtener positivos. Ahora bien, de nuevo, analicemos qué significa esto en cuanto al rol que ocupan. Si en este caso tenemos una función, estamos hablando de una función exponencial, y estoy marcando ahora los resultados, en la definición estos resultados
yo los llamé b. La b, en este caso, en la parte del logaritmo, está dentro del logaritmo. Y al mirarlo como función, lo tenemos dentro del logaritmo, es lo que representaría la x en esta función. Por lo tanto, si en la función exponencial, esto que yo marqué en azul, que era la imagen, es solo los positivos del 0 en adelante, siguiendo la misma cadenita de razonamientos, acá lo tenemos en el lugar de la x, por lo tanto acá corresponde al dominio de la función. En el logaritmo entonces, el dominio de la función va a ser de 0 a más infinito. Acá lo escrito, el dominio de f es de 0 a más infinito y su imagen es todos los reales. Y estos son los resultados de un análisis de un logaritmo, una función logarítmica, en su caso base. Ahora lo interesante es que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a calcular dominios. Dijimos recién que el logaritmo en base a de x tiene como dominio solo los positivos, del 0 en adelante. Ahora bien, ¿qué va a pasar con una función como esta? Logaritmo en base 2 de x más 2. ¿También tendrá como dominio los números positivos del 0 en adelante? Y la realidad es que no. Lo que tiene que estar sí o sí dentro de este intervalo, lo que sí o sí tiene que ser positivo, es lo que sea el paquetito completo de lo que esté dentro del logaritmo, que se llama argumento. Esto, acá solo tiene la x, entonces sí es de 0 a más infinito. Acá necesito x más 2. Por lo tanto, lo que tiene que ser de 0 a más infinito es el x más 2. No la x. Lo que sea que esté entre paréntesis dentro del logaritmo. Entonces, la cuenta que yo voy a tener que hacer para calcular el dominio es que x más 2 tiene que ser mayor que 0. Esta, la función logarítmica, es la primera función que vemos, que se les presenta a ustedes, que no tiene como dominio todos los reales. Por lo tanto, vamos a tener que hacer alguna operación, alguna cuenta. Y en nuestro caso es hacer esto. Es calcular qué valores de x hacen que cuando uno le suma 2, me den como resultado un número positivo. Vamos a ir resolviendo estas desigualdades o inecuaciones. Cuando uno resuelve una inecuación, si ustedes lo vieron en la escuela y tuvieron esa suerte, probablemente se acuerden métodos de cuándo se podía pasar ciertas cosas, cuándo no. Si se lo acuerdan, sigue valiendo mientras se lo acuerden de manera correcta. Yo no me voy a detener demasiado en esa resolución. Lo que sí voy a hacer es buscarles una técnica, que me parece que esta es la más práctica, para que lo puedan resolver aquellos que nunca lo vieron. No es tema de la materia el resolver desigualdades, pero sí es algo que necesitamos saber hacer. Cuando yo planteo esto, lo que nos vamos a preguntar es, ¿el término que tenga la x es un término que tiene antes un signo más o un signo menos? Si ese término está sumando, lo vamos a dejar del lado izquierdo o del lado donde esté. Mientras que si ese término está restando, vamos a necesitar pasarlo al otro lado, del otro lado de la desigualdad. La clave para esto es que el término que tenga x siempre quede del lado donde queda positivo. Es la única cosa que tenemos que tener en cuenta, el único cuidado. Si tenemos ese cuidadito, el resto se resuelve igual que una ecuación. Por ejemplo, acá lo que tiene x es solo la x, y como tiene un más adelante, al no estar escrito, lo dejamos tal cual como está, y nos sacamos de encima el 2 restando. Por lo tanto, nos queda que x tiene que ser mayor que menos 2. Miremos un cachito cómo se lee esto en la recta numérica. Ubicamos al menos 2 y todo lo mayor está a la derecha.
forma de intervalo, que es como normalmente damos estas respuestas, vamos a decir que si yo tengo esta función, su dominio es del menos 2 a más infinito. Desde el menos 2 en adelante. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta función ahora. G de x es el logaritmo en base 2, igual que antes en base 2, pero en lugar de x más 2 o x solo tenemos 4 menos 2x. Nuevamente lo que vamos a pedir que sea positivo es el 4 menos 2x. Lo que sea que esté adentro del logaritmo. Y nos volvemos a preguntar, el término que tiene x, acá está la x, ¿es positivo o es negativo? ¿Está sumando o está restando? Y en este caso vemos que está restando. Necesitamos, sí o sí, mandarlo para el otro lado. Por lo tanto, sumamos 2x de los dos lados y nos queda esto. No vuelvan a pasar la x para el otro lado. La x no necesariamente tiene que quedar a la izquierda. Nosotros tenemos en general una especie de pajarito muy molesto que nos taladra la cabeza diciendo la x tiene que quedar a la izquierda, la x tiene que quedar a la izquierda. Y eso no es cierto. La x tiene que quedar donde quede. Lo único que tenemos que asegurarnos es que la x quede sola, pero no tiene por qué estar a la izquierda. Puede quedar tranquilamente a la derecha, como en este caso. Al dividir por 2 de los dos lados, nos queda esto. Y esto lo vamos a leer no necesariamente de izquierda a derecha de nuevo, sino desde donde esté la x. Acá arriba en el primer ejemplo, la x estaba a la izquierda y leíamos x mayor, porque nos encontrábamos primero con las dos patitas, que el menos 2. Por eso marcábamos a la derecha del menos 2. Acá leo desde donde está la x. X, primero está el piquito, por lo tanto va a ser menor. X es más chica, es menor que el 2. Si lo leyéramos de izquierda a derecha sería que el 2 es mayor a la x. Pero es más cómodo leerlo desde donde está la x. X más chicas que 2. Eso quiere decir, como estamos hablando de lo más chicos, que está esto, que son las cosas que están, los números que son más chicos, por lo tanto en la recta están a la izquierda del 2. Esto escrito en forma de intervalo nos da que el dominio de G es de menos infinito a 2. Y ahora analicemos la parte gráfica. Si pensamos en estas dos funciones básicas, sin nada alrededor, solo con la x, vamos a notar que ambas tienen primero como dominio del 0 a más infinito, dado que dentro del logaritmo en ambos casos solo está la x. Y nos quedan, haciendo los gráficos en GeoGebra como está en el apunte, dos gráficos, dos opciones de gráficos. Y estos dos gráficos posibles verifican la misma característica que en la función exponencial. Si la base es un número mayor que 1, me queda un gráfico creciente en principio, y si la base es un número entre 0 y 1, me queda un gráfico decreciente. Ahora bien, voy a detenerme acá un segundito. ¿Qué quiero que nos quede claro de acá? Miremos el gráfico y tratemos de describirlo. Imagínense si se lo tuvieran que describir a alguien que no lo está viendo en este momento. Uno lo que podría decir es, está pegado de alguna forma a una recta vertical. Esta recta vertical está en el 0, que, vuelvo un cachito para atrás, coincide con este número. El número desde donde arranca el dominio. Entonces está pegado a la recta vertical, pero solo de un lado está pegado. Fíjense que en el caso del logaritmo en base a un tercio, está solo pegado arriba, mientras que el caso logaritmo en base 3 de x está pegado abajo. Y del otro lado como que se despega, sigue su camino pero despegándose.
Bien, lo que quiero que recordemos entonces es ese detalle. Cuando estoy en una función con una función logarítmica con base entre 0 y 1, se pega arriba. Mientras que cuando estamos con una función logarítmica de base más grande que 1, se pega abajo. Ahora sí, en términos de crecientes y decrecientes, completamos lo que nos quedó, que dice que todas las funciones que dieron gráficos crecientes tienen como base mayores a 1 números. Mientras que las funciones logarítmicas cuyos gráficos dieron curvas decrecientes tenían como base números entre 0 y 1. Esto es idéntico al caso de exponencial. Continuemos con la función logarítmica, pero ahora trabajemos del caso general. Como se fijan, acá hay un asterisco y no está la X porque quiere decir que esto lo analizamos aparte en el dominio y no viene ahora al caso con respecto a los movimientos que vimos en exponencial. Vamos a trabajar con este caso general. Ya sabemos cómo se comporta la función cuando cambiamos solamente el valor de la base. Ahora veamos cómo se comporta cuando modificamos los otros valores. Particularmente, lo que nos va a interesar es qué pasa cuando se modifica c. Este número que multiplica adelante va a tener el mismo efecto que en función exponencial. O sea, nos va a interesar si es positivo o negativo. Bueno, si tengo que graficar una función y tiene que ser más o menos bueno, directamente voy a alguna herramienta como GeoGebra. Si lo único que necesitamos es una idea general para ver las características globales, necesitamos poder hacer un gráfico aproximado sin GeoGebra para ver las características globales nada más. Veamos algunos ejemplos. Vamos a graficar esta. Menos 2 por el logaritmo en base a un tercio de 3 menos x más 1. Siempre, pero recontra siempre, lo primero que vamos a hacer es miramos el dominio de la función. Siempre. Y después de eso, usamos el mismo razonamiento que vimos en función exponencial. Es decir, vemos si la base es mayor que 1 o más chica que 1, vemos si adelante hay un número multiplicando que es negativo o positivo, y con eso vamos a ir haciendo los movimientos y los cambios. Bueno, pero siempre tenemos que arrancar mirando el dominio. En este caso tenemos que agarrar el 3 menos x, pedir que sea mayor que 0, como la x está acompañada de un negativo, lo mando para el otro lado, y leyendo desde donde está la x, decimos que la x tiene que ser más chica que 3. Es decir, que nuestro dominio es de menos infinito a 3. Esto nos indica que el gráfico que estamos buscando tiene que estar de esta parte. Esto es una especie de sombreado nada más que me deja a mí guiarme dónde tiene que estar el gráfico. Ahora vamos a mirar esta parte, como si fuera la función logaritmo sola. Habíamos dicho que teníamos estos dos casos, base más grande que 1 y base más chica que 1, y que de esto no teníamos que recordar tanto la idea de creciente y decreciente, eso lo podemos mirar. Lo que sí nos tiene que quedar fuerte en la cabeza es pegado arriba o pegado abajo. En este caso, nuestro logaritmo tiene base un tercio, que es un número más chico que 1. Por lo tanto, tiene que quedar pegado arriba. ¿Por qué hago énfasis en lo de pegado arriba o pegado abajo? Porque cuando miramos el dominio de esta función, nos dio de menos infinito a 3. Y mirando la parte que sombreamos recién, quiere decir que tiene que estar de este lado. Entonces, mi dibujo, el gráfico que yo voy a hacer, tiene que ser este garabato, esta línea verde que yo hago, pero del otro lado. Porque si se fijan está del lado izquierdo del 3. Lo que sí se va a mantener es lo de pegado arriba o pegado abajo. En este caso, pegado arriba. Si esta fuera una función en la que el dominio fuera de 3 en adelante, quedaría de esta manera. Pero en realidad nos tiene que quedar de esta. Si le hago caso solamente a estos dos gráficos base, me quedaría a la derecha del gráfico. Sin embargo, como también tengo que mirar el dominio, lo tengo que dibujar del otro lado.
Y ahora sí, el próximo paso que hacemos es mirar el número que multiplica. Y acá vamos a seguir la misma regla que para función exponencial. Nos vamos a preguntar si es positivo o es negativo. Si es positivo, el gráfico queda igual. El gráfico aproximado queda igual. Si es negativo, lo damos vuelta alrededor del eje X. Exactamente igual que lo que hacíamos en función exponencial. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto era como cuando en jardín de infante la maestra nos pedía hacer un dibujo con plasticola de color? Doblábamos la hoja y la volvíamos a abrir. Es exactamente lo mismo. Esto es como si la plasticola de color fuera este dibujo. Yo doblo a lo largo del eje X mi hoja y lo que me queda es lo que me queda como gráfico porque tengo un menos negativo, un número negativo acá, multiplicando delante de toda la función. Lo tengo que dar vuelta alrededor del eje. Lo que antes estaba pegado arriba ahora pasa a estar pegado abajo. El número que está al final lo vamos a ignorar. Fíjense que yo acá a este más 1 no lo uso. En función exponencial era de vital importancia porque me cambiaba la imagen de la función. Pero la imagen de un logaritmo es todos los reales. O sea que subirlo o bajarlo no afecta la imagen. No afecta el crecimiento tampoco. Fíjense que si yo tengo una función y la misma función con un b corrido, lo único que tengo que hacer es subirle una cierta cantidad b, pero sigue recorriendo todos los reales y el garabato es lo mismo. Sigue siendo creciente o decreciente, eso no cambia, en este caso es creciente. A grandes rasgos es el mismo gráfico. Por eso lo vamos a ignorar. Resumiendo esto, ¿qué necesitamos para hacer un gráfico aproximado? ¿Cómo lo vamos a pensar? Con tres cosas. Primero miramos el dominio. Una vez que tenemos el dominio, vamos a mirar si la base es un número más grande o más chico que 1. Y finalmente vamos a analizar si esta función logarítmica tiene un número multiplicando adelante que sea positivo o negativo. En realidad solo me interesa si es negativo. Si es positivo, queda igual. Vamos con un ejemplo. Grafiquemos esta función. G de x como 2 por logaritmo natural de 3x menos 9 con un menos 4. Ya sabemos que este número, el menos 4, para el gráfico lo vamos a ignorar completamente para el gráfico aproximado. Para un gráfico de verdad agarro GeoGebra y lo considero, lo cuento. Pero para un gráfico aproximado y general no lo vamos a usar. Pero lo primero que hacemos siempre, miramos el dominio de la función. Así que agarramos lo que esté adentro del logaritmo, en este caso el 3x menos 9, y pedimos que sea mayor que 0. Como la x está en un término que está sumando, me saco de encima el 9 primero, el 3 después, y acá me queda que la x tiene que ser mayor a 3. Por lo tanto, mi dominio es del 3 a más infinito. Una vez que ya analizamos el dominio, que era cuando todo esto es mayor que 0, y a nosotros nos dio de 3 a más infinito, quiere decir que mi gráfico va a estar del 3 en adelante, desde acá, en este sector. Todo lo que está atrás no va a tener nada. A veces ayuda, como hicimos en el caso anterior, sombrear todo esto. Segunda parte, vemos si la base es mayor o menor a 1. En este caso estamos hablando de un logaritmo natural, eso significa que su base es e. Y si se acuerdan de la primera semana de clases, e es un número mayor a 1, era 2, algo. Como es mayor que 1, de mis gráficos base queda este, el pegado abajo, en el lado correcto. Finalmente miro si hay algún número multiplicando adelante y si ese número es positivo o es negativo. En este caso está multiplicando un 2, que es positivo.
Por lo tanto, el gráfico no cambia. Completamos la última parte del apunte. Si una función g de x es logaritmo en base a de x y me da así solita creciente, el dominio es de 0 a más infinito, su imagen es todos los reales. Si la misma función tiene ahora un menos adelante, su dominio no cambia y su imagen tampoco. Cambia cuando suma o resta algo adentro del logaritmo. En este caso tendríamos que hacer en un costado la cuenta del dominio de cuando x más 1 es mayor que 0, y eso nos va a dar de menos 1 más infinito. La imagen siempre es r. Y ahora esta función, en donde el menos 1 está al final, no cambia en lo más mínimo. Tiene como dominio de 0 más infinito e imagen r. Exactamente las mismas respuestas para el caso de que el logaritmo en base a fuese una función decreciente en su origen. Bien, hasta el próximo video. Ahora tienen para hacer todos los ejercicios de repaso de las páginas 27 y 28 y leer todo el tema de función homográfica en las páginas 29 a 36, y con esto termina todos los temas para el primer parcial parte A. Nos vemos más adelante.